Quiero, en esta mañana, el título del tema es ¿Nos abandonará Jesús? Y en el mundo en que estamos viviendo, el abandono es el plato diario. Madres abandonan a sus hijos y no solamente los abandonan, a veces hasta los tiran en la basura, los ponen en diferentes sitios. Padres que son abandonados por sus hijos en los asilos, pasan todos los días por el frente del asilo y no entran para nada, para nada. Se le olvidó que estaban allí. Ese es el diario vivir, y no solamente en ese tipo de clase, matrimonios que dejan a sus parejas por otras, lo abandonan. El abandono es el plato de cada día. En la palabra de Dios también hubieron momentos en los cuales algunos siervos de Dios se sintieron abandonados. Y uno que vamos a hablar en esta mañana un poco es Job. Y si vamos al libro de Job, en el capítulo 19, versículos del 6 al 22, vemos unas declaraciones de cómo él se sentía en ese momento. Job 19, 6 al 22. Y la palabra de Dios dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto y me ha atrapado en su red, dice la versión acá. Dice: he aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallo mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y he hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Aquí Job está sugiriendo que Dios lo ha abandonado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero, fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mi extraña le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin seré levantado sobre el polvo. Hermanos, aquí en la lectura que hemos acabado de leer, vemos que Job se sentía bien angustiado, bien abandonado. Él pensaba que estaba abandonado con Dios, pero al final de los versículos encontramos que él está agradecido por el cuidado que Dios ha tenido de él, aunque él no entendía en el momento
en el momento, él no entendía lo que estaba sucediendo, se sentía de tal manera. Pero en la Biblia, no solamente Job, en la Biblia menciona a otras personas muy conocidas por nosotros que pasaron esa situación, se sintieron abandonados. Y uno de esos personajes fue Elías. Elías fue otro de esos personajes. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios dice, en Deuteronomios 3, 31, 6, el Señor dice que no nos dejará ni nos desamparará. Él siempre está ahí. O sea, puede haber un momento en el que nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, pero la realidad no es esa. Dios nunca nos abandona a nosotros. Él siempre está al lado nuestro. Él dice en Hebreos 13:5, él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El apóstol Pablo aplica esto a la experiencia de la iglesia cristiana. El Señor, Job, cuando Job estaba en la situación que se encontraba, que había perdido todo en momentos así, rapidito, cuando ustedes leen la historia de la vida de Job, lo que le sucedió, no había terminado la persona de hablar, ya le había sucedido otra tragedia, una detrás de otra. Y dice en Job 23, 8 al 10, Job dice Job 23, 8 al 10, dice, si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. A pesar de todas las situaciones que estaban sucediendo difíciles, él se mantuvo firme. Ahorita le mencioné de Elías, y en Primera de Reyes 19, 4 y 10. Primera de Reyes 19, 4 y 10 nos menciona la historia de Elías, lo que le sucedió a Elías. Elías había acabado de confrontar a los dioses paganos de rey Acab, y Elías los desafió en una situación en el Monte Carmelo, los desafió a todos, y él dice, la Biblia, cuando leen la historia en la Biblia, encuentran que Elías como que no se exageró, sino que dio un show, dio un espectáculo tremendo por el poder de Dios, porque él le dice a la gente, pues mire, échenle en agua a todo lo que él había puesto para que fuera el sacrificio, le echaron agua. Y sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, el Dios Todopoderoso que tú y yo creemos y le obedecemos, fue el que contestó. Y Elías vio todo eso y se maravilló, y alabado sea el nombre de Dios, todo el mundo estaba bien contento. Mas sin embargo, un ratito después, dice la lectura que se encuentra en Primera de Reyes 19, 4 y 10, luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía mucho temor en ese momento, pues Jezabel, la esposa de Acab, le había mandado un anuncio que estaba listo la sentencia de Elías, le iban a quitar la vida. Supuestamente Jezabel había hablado
y parece que cuando Jezabel hablaba, temblaba todo el imperio, porque veo en la lectura de la Biblia, veo que cuando Acab había conversado con Elías en diferentes momentos, no estaba ese espíritu que tenía su esposa Jezabel. Sin embargo, a pesar de que el siervo de Dios se sentía abandonado y pensaba que quería quitar, dice que era mejor que le quitara la vida, el Señor envió para que lo alimentaran y para que lo sostuvieran, y siempre estuvo al lado de él. ¿Y ahora dónde está Elías? Donde nosotros vamos a estar si le damos nuestro corazón al Señor, en el reino de los cielos. Bien, hay otro caso que es el de Jeremías. Jeremías 15:18 dice lo siguiente, también pasó por un momento de abandono. Dice que él pensaba, dice, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? ¿Será para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Elías sentía temor y pensaba que el Señor lo había abandonado, mas sin embargo, Dios nunca nos abandona. Pues todas estas cosas que suceden alrededor nuestro es la realidad de la vida. Lo que le estaba a veces hay niños, babies que en estos mismos momentos sus padres los han abandonado y las personas a veces piensan que verdaderamente no hay Dios que pueda permitir tal cosa. Pero lo verdadero en todo esto, es que Dios es maravilloso y obra por sendas misteriosas. Hay otro casito que quiero compartir con ustedes y es el casito de Juan el Bautista. Juan el Bautista había tenido el privilegio de escuchar, él mismo había dicho que Jesús era el que él estaba hablándole a todo el mundo, que ese es el que es. Él habló, él escuchó, él vio, él estaba sumamente seguro de que Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba seguro de eso. Mas sin embargo, tuvo un tiempo encerrado en la celda. Imagínense una persona que toda su vida ha estado libre en el desierto, como estuvo Juan, libre, sin ninguna de eso. Lo metieron en una celda y estuvo casi 2 años en esa celda. Llegaron momentos en que él, su mente se turbó. Dice en Mateos 11:3 que él envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea que en nuestra vida eso puede suceder y sucede diariamente, pero no nos debemos de desesperar, debemos de confiar plenamente en que el Señor Jesús tiene control de todo. También en Mateo 27:46 encontramos a Jesús cuando estaba en la cruz, que dijo estas palabras: Dios mío, 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue humano igual que tú y yo, fue humano y vino a esta tierra a enseñarnos a nosotros que si estamos confiando plenamente en Él, nosotros obtendremos la victoria. Como Él la obtuvo en la cruz del Calvario y confió plenamente en su Padre. Llegan momentos de pesadumbre en nuestras vidas en las cuales nosotros podemos estar, nuestros pensamientos se confunden. Pero debemos de mantener en nuestra mente lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios es un Dios de palabra.
Cuando Él dice algo, lo cumple al pie de la letra. Toda esta semana hemos estado estudiando lecciones de las cosas maravillosas que el Señor ha señalado para que cada uno de nosotros tengamos nuestra vista en Cristo Jesús y podamos nosotros, cuando vemos que esas cosas están sucediendo, aferrarnos más a Él y asegurarnos de que Él está en nuestro corazón. Él dice, le había mencionado ahorita, no te dejaré ni te desampararé. Él también menciona y dice que Él, cada segundo de nuestra vida, el corazón nuestro late por el poder de Dios. Y posiblemente, si nosotros estamos de parte de Él constantemente, de seguro, el Señor transformará nuestras vidas y nosotros seremos felices en esta tierra. En la lectura bíblica que se leyó en esta mañana, Mateo 14, 13 al 23, ahí encontramos que se relata el milagro de los 5,000 que comieron, hombres que comieron, que eran mucho más. Y a veces nosotros estamos en una situación que no tiene que ver con nada de 5,000, alimentar a 5,000 personas, no tiene que ver nada con eso. Si usted le saca los números de alimentar 5,000 personas, no solamente las personas, sino la esposa y los hijos, y para ese tiempo la palabra multiplicar y fructificar, eso era, tenían un gentío, y a Jesús lo seguían todas esas personas, y Él hizo un milagro maravilloso. Ahí leemos que el milagro fue tan espectacular que Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo mencionan. Si ustedes analizan la misma historia en los tres, en Marcos, Lucas y Juan, van a encontrar que Jesús alimentó a todas estas personas, le dijo a todos estos seguidores de Jesús, es increíble el sistema de sonido de Jesús, porque estaban en un sitio abierto, no es como estamos aquí, están en un sitio abierto, 5,000 personas y todo el mundo no tenía problema para escucharlo. No había nadie que tenía problema para escucharlo. Todo el mundo lo escuchaba bien. O sea que tenemos, bien tecnológico. Y ese sistema iba por donde quiera que él iba. Por donde quiera que él estaba el mismo sistema. El asunto aquí en esta historia, que encontré bien interesante, es que los discípulos, el Señor le dice a los discípulos, en la lectura bíblica, al oírlo Jesús se apartó de allí, dice la lectura, Él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde la ciudad. Y al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, dice la Biblia, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. 5,000 personas, imagínense, a veces hacen unos rallies en la iglesia, vamos a alimentar a personas que necesitan comer, a personas que están deambulando, que no tienen facilidad de comer, y si aparecen 200 personas, muchas personas ponen el grito en el cielo, ¿cómo vamos a hacer para darle a toda esta gente? Y se forma un pequeño revolú, porque son tantas personas, tienen que estar bien organizadas, mas sin embargo, Jesús es un Dios organizado totalmente. Esto se hizo bien organizadamente. Jesús le dijo a los discípulos que le dieran de comer a ellos, los dejó locos y sin idea, porque cómo ellos iban a alimentar a todas esas personas, que eso fue lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Él les dice, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, etcétera, etcétera. Hermanos, lo que quiero llegar aquí en este punto de esta historia es que al comienzo de la historia dice que al oír Jesús, ¿qué escuchó Jesús? Que se apartó de allí, él solo en una barca, en un lugar al desierto. Los demás, en la Biblia, si usted coge ese versículo, en el Mateo el 14, en el comienzo, lo que estaba escuchando Jesús era la noticia de Juan el Bautista, el primo de él, que le habían tumbado la cabeza, cortado la cabeza, se la habían cortado. Eso es impresionante. Imagínese usted un familiar de usted que le corten la cabeza y le traigan la noticia, mira, se murió, le cortaron la cabeza a tu familiar. Eso es impresionante. Y Jesús en ese momento dice en el 14, en el 1, al comienzo dice, al oírlo Jesús dice el 13, se apartó de allí. Y él quería Jesús acostumbraba a orar a solas, a comunicarse con su Padre a solas. Él sentía gozo y alegría en hacer eso. Mas, sin embargo, el gentío no le permitía que él hiciera eso. Y entonces, él en ese momento despidió más tarde despidió a las personas, y todo el mundo se fue para la casa, pero ellos escucharon que él iba a estar en otro lado. Él había mandado a los discípulos que se fueran antes que él para el otro lado, y entonces cuando ellos llegaron allá, ya la gente lo estaban esperando allí. Pero, ¿qué digo? Lo que estoy diciendo es que Jesús, en momentos difíciles, el Jesús humano que vino a demostrarnos a nosotros que es posible vivir en esta tierra fiel a Él si nos mantenemos en comunicación con Él. Ese mismo Jesús se fue aparte para orar, y yo y en mi pensamiento pienso que puso la situación de su primo que le habían cortado la cabeza, de su primo que le habían cortado la cabeza, y porque podía traer incertidumbre, mas sin embargo, él confiaba totalmente, como nosotros debemos de confiar en Dios, totalmente en su Padre. Y en situaciones cuando nosotros nos sentimos abandonados por seres queridos, por la familia, como mencioné al principio, de diferentes modos podemos sentirnos eso. Nosotros debemos de saber qué podemos hacer para que eso sea parte de nosotros. Y lo que debemos de hacer es lo siguiente. Cuando uno tiene preguntas con relación a diferentes situaciones difíciles en su vida que le vienen, hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder. Pues uno lo que tiene que hacer, lo que hizo Jesús, irse aparte a orar, hablarle a Dios y preguntarle a Él, llevarle sus sentimientos a Dios y sus preguntas y sus dudas. A veces nosotros vamos a nuestros familiares o conocidos que tienen una vasta experiencia en diferentes materias interesantes, pero no se lo presentamos a Jesús. Y ellos tal vez tengan una manera de verlo, mira, ese problema que tú tienes, tú te lo buscaste, tú estás cosechando lo que sembraste. Ahí no hay mucho ánimo ni nada de eso. Eso es como coger un bate y caer encima de la persona, batazo limpio. Pero Jesús, si vamos a Dios en oración y le presentamos nuestras situaciones, el Dios Todopoderoso que pudo alimentar a esas 5,000 personas y que mantuvo a todos esos israelitas en el desierto con su poder,
no es un bombito al cuadro el poder ayudarnos a nosotros en la situación que se está desarrollando, tal vez en nuestros hogares, tal vez en el trabajo, tal vez tenemos dificultades de diferentes maneras. Él puede hacerlo. Y lo primero que debemos hacer es consultar con Él a través de la oración, hablar con Él y presentarle nuestra situación. La sierva de Dios dice que aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, quienes le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén. ¿Cómo iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros? A Juan el Bautista, como a los que vinieron después de él, se les aseguró: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras las dijo nada más y nada menos que Jesús. Y Jesús no miente y cumple con su palabra. O sea que con esas palabras nada más nosotros debemos de tener la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros vamos a identificarnos con Jesús siempre. Hay otro paso que debemos seguir. ¿Qué harías cuando aparentemente Dios te ha abandonado? Lo que podemos hacer es no confíes en tus sentimientos. Confía en la palabra de Dios. Es el único recurso confiable que puedes depender de Él. Dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Podemos estar pasando diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas, pero el Señor no nos va a abandonar. Presentémoselas a Él. Él nos va a dar la victoria. La sierva de Dios en el deseo de todas las gentes, en la página 704, dice lo siguiente: en medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Conocía el carácter de su Padre, entendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por medio de la fe confió en quien siempre había sido su gozo obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe, y nosotros también podemos ser vencedor por medio de la fe, porque hay un himno que cantamos que dice: por fe en Cristo el Redentor se salvó el pecador. El Señor Jesús desea que nosotros obtengamos la victoria, y Él ha presentado en su palabra la manera en que nosotros podemos tener esa victoria. Debemos también de confiar siempre en Dios a pesar de su aparente silencio. Muchas veces estamos orando por una situación que nos está deteriorando tal vez el hogar, o tal vez un accidente, o lo que sea que estemos orando, que estemos desesperados, estamos esperando una contestación de Dios y no oímos nada. No se oye nada, no se ve nada de lo que nosotros esperamos. No debemos de temer. Él tiene todo en su control y en el momento preciso Él contestará nuestras oraciones de la manera más favorable. Dice, el cristiano no reta las instrucciones claras y precisas de Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra, eso es así. Si usted ve que todos los demás lo hacen contrario, apártense de esa manera de lo que lo estén haciendo y háganlo como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley. Es la ley. Dice la sierva de Dios: en los días más negros, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios. Él obra su voluntad y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que aman y los sirven será renovada día tras día. Dios puede y desea conceder a sus siervos toda la ayuda que necesitan,
y les dará la sabiduría que requieren sus diversas necesidades. Eso nosotros lo podemos ver claramente a través del estudio de la palabra. Nosotros encontramos las cosas que han sucedido a otras personas en la palabra de Dios, cómo el Señor ha intervenido en sus vidas y cómo el Señor ha transformado sus vidas de aquellas personas que han escuchado y han querido seguir los pensamientos y las directrices de Dios. Y por último, ¿qué debes hacer cuando aparentemente Dios te ha abandonado? Lo que hizo Jesús, rendirnos totalmente a Dios con todas nuestras situaciones. Rendirnos totalmente. Presentarlo y dejarlo que sea la voluntad de Él la que dice. Cuando tienes preguntas, oh Dios, ¿por qué? No olvides de despedir la gente que está alrededor tuyo para que tengas tiempo a solas con Dios. Con mucha frecuencia permitimos que nuestros allegados estén constantemente alrededor nuestro y no estamos lo suficiente con nuestro Dios. Escuchamos todas las opiniones que nos traen, que pueden ser excelentes opiniones, pero la opinión que vale para el cristiano es la opinión de Cristo Jesús. Las demás, con mucho respeto, se escuchan, pero pueden fallar, pero la de Jesús nunca falla. Nunca falla. O sea, si usted se quiere tirar en una aventura, pues entonces escuche todos los comentarios de todos los que le quieran presentar como para, lo pueden confundir, y le ponen indeciso, mas sin embargo cuando usted va a la palabra de Dios, el Señor le habla claro y profundo y de una manera en que no va a haber manera para que se desvíe de un lado para el otro. Él lo mantiene en equilibrio. Jesús sacó tiempo para estar a solas con Dios. Ahí encontrarás contestación de parte de Dios. Juan el Bautista, cuando enfrentaba sus propias situaciones, sacó tiempo para Dios. No confíe en tus sentimientos, confía en la palabra de Dios. Es la única confiable recurso que encontrarás respuesta a tu situación. Estamos viviendo, les digo, hermanos, ustedes conocen esto. Ustedes saben que Raimundo y medio mundo tiene su propia idea. La gran mayoría de las personas basan sus ideas en sus conocimientos. Nosotros los cristianos basamos nuestros principios, porque no son ideas, son principios que Dios ha establecido para que nuestras vidas caminen correctas. Y si nosotros seguimos ese camino correcto, cuando Él venga, nosotros no vamos a tener problemas para identificarnos con el Señor. Ok. De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de redención forzado ante la fundación del mundo. Satanás había fracasado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Satanás había fracasado en su intento de desbaratar el plan de Dios. La victoria de Cristo aseguraba la salvación de los hombres. Nuestra salvación está asegurada si nosotros le permitimos a Jesús en nuestros corazones. Porque si Jesús mora en nuestro corazón, las dudas, las preocupaciones, todas esas cosas van a venir. Pero el Señor te va a dar la claridad mental que necesitas para tomar la decisión correcta de apartarte de esas cosas, y si nosotros le permitimos a Dios de una vez y por todas que Él dirija nuestras vidas, el milagro de los milagros, que es más importante que el de los 5,000 que alimentó, es el milagro de salvar nuestra vida. El milagro de salvar nuestra vida, Él salvará nuestra vida y nos llevará al reino de los cielos, como llevó a Elías, como llegó a Enoc. Y hay evidencia de que Él tiene ese poder. O sea que no es un cuento inventado. Hay evidencia de que Él tiene ese poder y nosotros podemos aprovecharnos de la
de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Quiera Dios que nosotros decidamos poner todas las situaciones que nos apartan de Él en sus manos. Sea lo que sea, el Señor desea morar en nuestros corazones y vivir para transformar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Puesto en pie, vamos a cantar juntos el último himno. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cree no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por estar con nosotros y te damos las gracias también porque en camino a nuestros hogares tú continuarás con nosotros. Deseamos que continúe siendo una realidad en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude cada día a poner todas nuestras situaciones en tus manos, Señor. Bendice cada hogar aquí representado y danos tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.